Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Pues ya hemos vivido la 10ª etapa y dijimos que iba a llegar la escapada ha llegado, pero quizás no de la forma que todos esperábamos, con una escapada de largo recorrido, sino una escapada muy tardía. Luego os hablaré de ella porque antes de todo eso ya sabéis que ha saltado el polvorín y al final pues lo que se venía rumoreando sobre Juan Ayuso, sobre su salida de UAE, se confirmó ayer por la tarde. Ayer por la tarde hubo un comunicado de Mauro Gianetti donde decía: Juan es un talento valioso y estamos agradecidos por lo que hemos construido juntos. Al mismo tiempo, nuestro proyecto deportivo siempre se ha centrado en la continuidad, la armonía del grupo y la construcción de un equipo ganador. Creemos que esta decisión, en beneficio de ambas partes, se alinea perfectamente con los valores que definen nuestra organización. Le deseamos a Juan mucho éxito en el futuro. Después de esa declaración, reaccionó Juan Ayuso y la reacción de la tarde no fue lo mismo que la de la mañana. La reacción de la tarde era esta. A nivel personal, dijo Juan Ayuso: siento que es hora de encontrar un entorno que se alinee mejor con mi persona y mis valores, un lugar donde pueda seguir desarrollándome con total confianza y tranquilidad. Siento que es hora de un nuevo desafío y estoy deseando que llegue el futuro en un entorno que comparta la misma visión que yo, pero primero daré lo mejor de mí en UAE en las próximas carreras de esta temporada. Fijaros, se habla de confianza y se habla de visión, ¿vale? Estaba claro que estaba todo roto dentro de UAE y que una cosa es lo que quería el corredor y otra cosa es lo que quería el equipo. Y quizás por la mañana se confirmó un poco más porque antes de la etapa buscaron a Juan Ayuso y le metieron el micro y dijo esto. Dijo que no estaba de acuerdo con el comunicado, que le dijeron que es lo que había, porque el comunicado primero que habían hecho iba a ser mucho peor, pero que lo que más le había molestado es que habían acordado que todo esto se sabría después de la vuelta. Pero ayer, en media hora, dice, el corredor se precipitó todo. Y dice, ¿y por qué hicieron eso? Dice, para dañar de nuevo mi imagen. Es decir, que Juan Ayuso cree que UAE está continuamente intentando dañar su imagen. Y añade, es una falta de respeto tras otra por parte de la dirección del equipo. Es una dictadura. Eso es lo que dice Juan Ayuso esta mañana. Me hubiera gustado acabar bien con la dirección del equipo, pero no ha podido ser. También dice eso. Y por lo que parece, hace 2 meses que ya se sabía que saldría del equipo y que tanto Juan Ayuso como el equipo pues han mantenido pues ese secreto, aunque ya sabéis que ese secreto ya corría, porque no recuerdo exactamente cuándo fue el primer rumor sobre que Juan Ayuso iba a dejar UAE, pero quizás coincida con esos 2 meses. No sé, aquí poco más se puede añadir. El equipo pide una cosa, el corredor pide otra y vaya, lo sabíamos todos que la mejor solución era que al final Juan Ayuso se fuera del equipo UAE. Vamos a ver, esperemos por el bien del corredor y por el bien del ciclismo español, porque tenemos muchas esperanzas puestas en él, en que todo vaya bien el año que viene y que pueda continuar creciendo como corredor. Por lo que parece, en UAE ese crecimiento estaba un poco cerrado, ¿no? Taponado, ¿no? Y al final, pues bueno, ha tenido que salir por otro lado. Como decía, en la etapa de hoy, la fuga ha tardado muchísimo en hacerse, y es que en la primera hora se ha corrido a más de 50,7 kilómetros por hora. Por tanto, ha habido mucha velocidad. Ha habido ataques de un corredor, de 2 corredores, pero rápidamente eran absorbidos. La verdad es que quizás todo el mundo sabía que la fuga podía llegar y todo el mundo intentaba al final coger esa fuga y por eso no se ha dejado hacer la fuga hasta pues pasados, podemos decir, unos 70 y pico kilómetros. No, en concreto a unos 70 y pico kilómetros del final. Es decir, ya habían pasado 100 kilómetros para la fuga. Antes han pasado cosas. Por ejemplo, una noticia bastante triste, y es que Raúl García Pierna ha tenido que abandonar la carrera por una caída que había sufrido. Si los que ayer me pudisteis escuchar en el podcast que hice sobre la primera semana, os decía
que Raúl García Pierna había dicho que iba a intentar hacer la general hasta que reventara y que cuando reventara buscaría etapas. Pues una lástima, porque era una de las pocas esperanzas que teníamos de hacer top 10 con un español en la carrera, y ahora la cosa queda muy peluda, porque el que está más cerca es Marc Soler, que está en la posición número 13 ahora mismo, y claro, está pues a menos de un minuto, pero es que Marc Soler pues tiene que avanzar a corredores que me parece que están un poco mejor que él. Por tanto, yo creo que si eso que se cuenta, que lo he escuchado de la efeméride, de que nunca ha habido una Vuelta a España sin un corredor español en el top 10, pues quizás el año 2025 quedará marcado por esa efeméride, porque me parece a mí que la cosa pinta mal, pinta mal. Veremos a ver si puede hacerlo Marc Soler o algún otro corredor desde atrás, pero es que ya los otros están muy, 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 muy lejos. Es decir, que no veo ninguna posibilidad a la vista. También ha habido una caída muy fea y curiosa del corredor del FDG, Clement Blas Alphonse, que era un momento de ataque, un momento de que había como 3 corredores en fuga, y han intentado él, aprovechando la fuga y cogiendo una bolsa de avituallamiento. Y lo que ha conseguido es, pues, engancharse, aquello tipo que te enganchas con la bolsa y te vas al suelo. La verdad es que se ha pegado un buen morrillazo el corredor. Como os decía, faltando unos 70 y pico kilómetros se ha hecho un grupo muy interesante con unas 25 unidades. No os voy a cansar dictando todos los corredores que había, simplemente os dictaré los que al final han sido protagonistas, que han sido Bain, Castrillo, Romo y Archie Ryan. ¿Vale? Si nos centramos un poquito primero en la victoria de la etapa, luego nos iremos a hablar un poquito de lo que ha sido la pelea por la general. En la victoria por la etapa, al final ha habido varios protagonistas. El primero ha sido Javi Romo, que ha intentado en solitario llegar a meta. Faltaban 50 kilómetros cuando ha intentado el ataque. La verdad es que al final no le ha salido bien. También ha estado Alex Segar, que aquí no lo he dicho antes, pero también ha sido protagonista porque ha empezado la subida final con una cierta ventaja. Incluso ha llegado a tener 48 segundos de ventaja Alex Segar. Pero al final han salido estos 4 nombres, ¿vale? Principalmente primero el de Castrillo, que a 7,5 kilómetros pues ha ido a por Alex Segar y lo ha cogido y se ha ido en solitario, pero Pablo Castillo se ha encontrado con una versión de Jai Bain que ya estamos viendo que está súper. Y yo me pregunto, porque son esas preguntas que yo me hago. El otro día solo tuvo 100 metros Jai Bain para ayudar a Ayuso y en cambio aquí se pega el etapón. Bueno, son esas preguntas que tienen difícil contestación. Pues Pablo Castillo ha intentado irse solo, pero nada. Jai Bain ha venido por detrás. También ha habido la pelea con Javi Romo y Archie Ryan, que han intentado ir a la zaga, pero al final ha sido imposible. Jai Bain ha ganado la etapa con mucha solvencia, 35 segundos sobre Pablo Castillo, que ha quedado segundo, 1.04 sobre Javi Romo y Archie Ryan a 1.05 dando tiempo al pelotón, pero Archie Ryan estaba ahí también en la escapada. Segunda victoria de etapa para Jai Bain, creo que es la 4ª que consigue en la Vuelta a España y bueno, va poniendo más peldaños en ese maillot de la montaña que ahora mismo tiene con 46 puntos por los 23 de Luis Verbaeken y que no veo a nadie que tenga intención de moverle la silla en ese sentido a Jai Bain. Por tanto, la pelea por la etapa ya la tenemos. La pelea por la general. La cosa ha ido más o menos tranquila porque el que llevaba el control era Bahrein y justo cuando se ha llegado a la última montaña, pues el Torsten Train se ha quedado casi solo, porque solo creo que le quedaba a Santi Buitrago y todos los otros corredores han quedado con el esfuerzo que habían hecho. La verdad es que, bueno, ahí tampoco estaba Tiberi, podían haber estado, pero no han estado. ¿Qué ha pasado ahí? Pues que UAE se ha puesto en plan guerrillero. Hemos visto en primera instancia a Oliveira tirando del grupo, que ha estado un buen rato, y luego hemos visto a Juan Ayuso tirando del grupo. En concreto, creo, si no me he equivocado, 300 metros ha hecho de relevo. La verdad es que ha sido un relevo bastante potente porque ha hecho, vamos a decir, la primera selección en el grupo.
aunque ahí no ha hecho que se quedara Torsten Train. Y el dato más curioso es que Mikel Berg, que iba escapado, ha sido atrapado por Juan Ayuso, y cuando Mikel Berg se ha puesto a tirar, Juan Ayuso se ha dejado ir. Vaya, puede ser que no tuviera más fuerzas, sí, la verdad. Pero bueno, Mikel Berg, que venía escapado, le ha podido hacer 600 metros a Almeida, y además ha hecho sí que la selección verdadera, porque ya se han quedado, 8 o 9 corredores en el grupo, y entre ellos ya no estaba el líder, ya no estaba Torsten Train. Por tanto, UAE y sobre todo en primera instancia Ayuso y en segunda instancia Berg han sido los que se han cargado al líder. Aquello que decíamos que no sabíamos si iba a aguantar el líder, pues al final no ha podido aguantar el maillot rojo en esta etapa. Después de que Mikel Berg ya no pudiera más, ha sido Almeida el que ha dado continuidad durante unos metros, y la verdad es que, viendo que no fructificaba, le ha dejado en manos de Matteo Jorgenson, que aquí sí que está de nuevo con muchas mejores piernas que no en el Tour de Francia, porque está siendo el último hombre de Vingegaard. La verdad es que lo está haciendo súper bien. Más tarde ha habido otro ataque de Almeida, y ahí tenemos que apuntar la matrícula de los corredores que le han podido seguir, que solo han podido ser Vingegaard, Pidcock, que vuelve a estar bien, y Jorgenson. Esos 3 corredores más Almeida son los que han podido aguantar, y luego al final ha llegado Richie Telo en última instancia. Luego ha habido el típico parón y han podido llegar algunos corredores más, pero los que se han visto de nuevo en la subida más fuertes han sido Almeida, Vingegaard, Pidcock y Jorgenson. Han llegado el grupo, y sí que ha habido algunas pérdidas. Por ejemplo, Félix Gall se ha dejado 26 segundos, Egan Bernal se ha dejado 37 segundos, Ben O'Connor 1.03, y al final también Torsten Train, que se ha dejado 1.03. ¿Vale? Esos son los corredores más o menos importantes que aún están por ahí pululando por la general, que se han dejado un tiempo. Y por cierto, un detalle importante, y ha sido en la llegada, que me he olvidado, que Jai Vine ha besado el maillot de UAE. Yo, vaya, a entendedor le sobran las palabras, que se suele decir. Yo creo que, bueno, Juan Ayuso dice que está muy bien con todos sus compañeros, pero no sé si ese mensajito también de Jai Vine besando el maillot como diciendo yo quiero al equipo, no sé cómo lo podrá entender Juan Ayuso, aunque yo creo que ahora, a estas alturas, sabiendo que ya se va a ir seguro, le va a dar bastante igual. ¿Cómo ha quedado la general? Pues con Vingegaard primero, con Torsten Train, que aún está ahí a 26 segundos, con Joao Almeida tercero a 38, con Tom Pidcock a 58, y luego ya el quinto se abre un hueco con Félix Gall a 2.03 y Giulio Ciccone a 2.05 y Matteo Jorgenson a 2.12. Eso ha sido lo que es la general. La clasificación de los puntos pues no sufre ninguna variación, aunque Jonas Vingegaard se va acercando. ¿Vale? Mats Pedersen 120, Ethan Vernon 111 y Jonas Vingegaard es tercero con 105 puntos. Que no se despiste Mats Pedersen, porque a lo mejor le dan una sorpresa. En el maillot de jóvenes, Pellizzari sigue líder con Richie Telo a 27 segundos, y vamos a ver cómo acaba esta pelea, porque se ha visto mucho mejor a Richie Telo que Pellizzari en la etapa de hoy. Lo que pasa es que al final no ha podido sacar tiempo. Y cuidado también con Julien Lefebvre, que continúa pues haciendo buena etapa. Ha llegado con el grupo de los mejores, Junior Lefebvre. Por tanto, muy buena carrera a día de hoy del corredor de Soudal. Y por equipos, pues nada, UAE sigue líder con 7 minutos de ventaja sobre Visma. Nos vamos a la etapa de mañana, si queréis. Etapa número 11, salida de Bilbao y llegada a Bilbao, 168 kilometritos, pero ya sabéis que el terreno en Bilbao en el País Vasco suele ser muy sinuoso, y en este caso lo es, porque se ha montado una etapa de esas que yo creo que pueden hacer afición. Espero que sí, pero ya sabéis, como siempre, son los corredores los que dan el callo y los que hacen que una etapa pase a la historia o no pase a la historia. En esta etapa, como mínimo, están los ingredientes, porque tenemos al final de etapa el Alto del Vivero, de 4,3 kilómetros al 8,1%. El Vivero se corona
a unos, la segunda vez, porque se pasa 2 veces, sí, se pasa 2 veces, se corona a unos 24 kilómetros. Y luego también se sube el alto de Piqué Videa, que son 2,1 kilómetros al 9,3%, ya sabéis, súper reconocible. Además, si habéis visto la clásica de Guecho, también se sube. Y si os acordáis del Tour de Francia de 2023, es aquella cota donde Adam Yates ataca para llevarse el triunfo en la primera etapa del Tour de Francia que acabó en Bilbao. También hubo una etapa parecida en la Vuelta a 2022, lo que pasa es que no se subía Piqué Videa, sino que se hacía el Alto del Vivero, y en aquel día llegó Marc Solé ganando en escapada, ¿vale? Por cierto, el Alto de Piqué Videa se corona a unos 8 kilómetros de meta, por tanto, 8-7 kilómetros de meta. Por tanto, yo creo que también es un buen momento, una buena oportunidad por si alguno quiere probar y quiere sacar unos segundos. Y no sé, la sensación, yo tengo la sensación de que aquí hay 2 escenarios probables, uno es más probable que el otro, ¿vale? El que yo creo que es más probable es que va a llegar una escapada, porque me da a mí que Visma no va a querer gastar corredores para controlarla, y no creo que nadie más tenga interés en controlar la carrera. Por tanto, a poco que se ponga un buen grupo, a poco que haya un buen entendimiento. Además, estoy viendo que a 9 kilómetros se corona un puerto de tercera, que puede estar bien, y si no, a 35 se corona otro puerto de tercera, que aún está con más... el puerto de San Pelayo, que tiene 3,6 al 7,6%, yo creo que son dos momentos para hacer una buena escapada de calidad, ¿vale? Y yo creo que la escapada debería llegar. Por tanto, me da a mí que puede llegar una escapada. Y aquí os he apuntado 18 nombres que yo creo que podrían estar en esa escapada. Vamos a ver si acierto alguno. He puesto a Alessandro Berre, he puesto a Santi Buitrago, he puesto a Bruno Almiral, a Leo Bissau, a Sean Quinn, a Markel Bellocchi, a Víctor Langelotti, a Michael Kwiatkowski, a Marco Frigo, a Jefferson Albeiro Cepeda, a Chris Harper, a Eddie Dunbar, a Kevin Vermaeken, a Jay Vine, a Juan Ayuso, Marc Solé, Harold Tejada y Wout Poels. Aquí no he puesto ni a Pablo Castrillo ni a Javier Romo porque han estado en la escapada y quizás les ha faltado un puntito y necesitan descansar, pero también son posibles que puedan estar aquí. Esa sería la primera versión de lo que puede pasar mañana. Y la segunda versión es que al final la escapada no pueda llegar y que haya una pelea entre los de la general. Aquí, ya os lo he dicho antes, Vinegar, Almeida y Picot parecen con un punto más fuerte. Y me da a mí que si le da a Vinegar por pegar un ataque en Piqué Videa, me parece a mí que se va solo e incluso podría ganar la etapa como alguna vez ya ha hecho en recorridos similares. Por tanto, ahí sí que ya lo dejo en vuestras manos que pensar si va a llegar la escapada y luego tirar una moneda para ver qué corredor va a ganar, o pues pensáis en que va a ganar alguien de la general y en todo caso sería Jonas Vinegar el que estaría más cerca de hacerlo. Muy bien, eso ya lo sabremos mañana. Hasta mañana, como siempre digo, si os ha gustado, dejar el like, que siempre viene muy bien, y ser felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.